Buenas noches, un jueves más en Duchisela Podcast. Es un gusto para nosotros informar cada vez que personajes a la altura que hoy vamos a tener, como los que hemos tenido, han desarrollado capacidades y han forjado el futuro de generaciones en base a su trabajo, no de ahora, de años. Y es para quien les habla esa satisfacción de tenerle a un gran invitado. Y hoy nos acompaña Gonzalo en la coproducción, digámoslo, porque nuestra compañera Marisol está un poquito delicada de salud. Su mami, un saludo para su mami y a Marisol. Chalito, bienvenido. ¿A quién tenemos hoy? Así es, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos aquí en el podcast de Duchisela. Hoy tenemos a un gran talento, ¿no? Como usted ya lo dijo, un gran profesional, alguien que se ha venido preparando ya hace muchos años, que ha venido enseñando, ha venido dando a conocer cada uno de sus proyectos, gestor de algunos proyectos, el ingeniero Iván Pulgar. Gracias. Más bien aquí quisiera decirles a ustedes de que Iván Pulgar es un profesional de la Escuela Politécnica de Chimborazo, se ha formado también estudiantes, fue docente de quien les habla y por fin se dio después de tan largo tiempo de espera. Sí. Ivancito, ¿cómo te va? ¿En qué te desarrollas para iniciar este programa? Bueno, primero que nada, un agradecimiento a ti, por supuesto, por esta invitación y también a la audiencia. Bueno, yo he venido trabajando en los últimos 30 años casi en proyectos de desarrollo con varias ONGs nacionales e internacionales. Ahora mismo me desempeño como coordinador de un proyecto nacional con la ONG Ayuda en Acción, que es una ONG española y para la cual voy sirviendo ya 10 años. Previamente estuve trabajando por Plan Internacional, pero también por CESA, que es la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, donde presté mis servicios por 15 años más o menos. Y otras ONGs que gracias a Dios nos han dado también la oportunidad de servir y de trabajar para la gente y por la gente, ¿no? Te especializaste en los proyectos. Sí, en principio, bueno, yo cuando salí de la universidad tuve la oportunidad de trabajar en un banco, no me fue muy bien. Sin embargo, rápidamente se consiguió una oportunidad en una ONG, en este caso fue en la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas. Yo era en ese momento asistente del asistente del asistente. el que hacía todo el trabajo bueno, y el jefe. Sí. Yo me acuerdo que me iban a dejar a las 8 de la mañana en una comunidad y me retiraban cuando se acordaban a las 6 de la tarde. Claro, entonces hacía muchas encuestas, mucha conversación con la gente. Y creo que ese trabajo a mí de alguna manera me ayudó mucho a encontrar mi rumbo, ¿no? Claro, por supuesto, como tú decías, también fui al mismo tiempo profesor de algunas generaciones en la Politécnica de Chimborazo, en la Facultad de Administración, durante unos 10 semestres más o menos. E iba combinando esas facetas de la vida profesional, ¿no? Pero en la vida profesional, ¿la faceta de docente o de coordinador de proyectos se siente más cómodo? Bueno, la verdad es que me siento muy cómodo como coordinador nacional ante este proyecto, al menos, ¿no? He tenido la suerte de ser coordinador de este proyecto, pero también de uno que terminó hace 1 año y medio. Era un proyecto que teníamos actividades en 6 ciudades del país. Estaba en Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Ibarra y también Manta. Este proyecto era un proyecto muy grande que tenía como tema principal el tema de los migrantes venezolanos y la población también vulnerable ecuatoriana. Y claro, yo he desarrollado en esos proyectos y en otros unos poco más pequeños, en CESA, por supuesto, en el FEP también. Y me ha ido bien. Yo creo que esa es la faceta que más me gusta del desarrollo profesional mío. Es que hacer un poco, digámoslo así, Ivancito, el hacer proyectos significa desde el diseño hasta la implementación, y de la implementación la evaluación, y de la evaluación los bots que luego vienen, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy seguro que has cambiado, con los proyectos uno se cambia vidas, se cambia generaciones. Por supuesto, esa es una bendición que le da a uno Dios y la vida también, y la formación profesional también, por supuesto. Solamente en el proyecto inmediatamente anterior, que es el proyecto Integra, que les mencionaba hace un rato, logramos servir a 28,000 personas. Y de las 28,000 personas, el 65% eran personas venezolanas, migrantes, y el resto, pues, ecuatorianos también. Creo que llegamos bien, hacíamos mucha formación de microempresas,
pero también trabajábamos con formación de empleo, fomento del empleo. Y estos son momentos en los que uno se llena de satisfacción realmente y ve que si la vida se puede cambiar, a veces con pequeñas acciones, a veces un poco más grandes, por supuesto, pero sin embargo es posible. Pero Ivancito, ¿qué te lleva a seguir? Porque te comento, yo caí por error en la Facultad de Administración de Empresas. Y te digo, caí porque, claro, uno de joven a veces no sabe qué estudiar, ¿no? Pero caí ahí en la facultad, en la Escuela de Ingeniería de Empresas, y bueno, gracias a Dios lo que tú dices es verdad, uno cuando se hace estas carreras logra cambiar estas vidas. ¿Cómo llegas tú? No te equivocas porque ¿por qué te quedas en la escuela a hacer En la Facultad de Administración? Bueno, a mí el tema empresarial siempre me ha gustado, ¿no? De hecho, en estos múltiples proyectos que les he comentado en los que he trabajado, uno de los ejes importantes siempre ha sido la formación de microempresas. Entonces no estuve tan desligado del tema empresarial, ¿no? Claro, me hubiera encantado también trabajar para a lo mejor alguna multinacional o una empresa muy, muy grande. Sin embargo, también las oportunidades uno las aprovecha o no. Y hubo esta oportunidad de presentarse para trabajar en CESA. Como les decía, yo era el asistente de seguimiento y evaluación, ¿ya? Y claro, comencé por ahí, luego la cosa ya se fue dando. Pero al final, todo lo que yo estudié en la FADE especialmente, y luego en la Flaxo, ayudó mucho a que esta carrera se consolide, ¿no? Y ha funcionado, afortunadamente ha funcionado. Funciona en tanto y cuando te apasiona el trabajo, Iván. Y te vuelvo a ver a los añísimos, pero te sigues desarrollando en la parte de proyectos, que era lo que te gustaba. Ahora, en Ayuda en Acción, específicamente estás apoyando a Chimborazo en el Cantón Guano. En Cantón Guano, en la parroquia San Andrés. En la parroquia San Andrés. Sí. Y sé que está en otra Claro, este provincia. proyecto tiene dos frentes muy, muy grandes, ¿no? Primero es la parroquia San Andrés con sus 35 comunidades. Y también estamos en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, en el Cantón Santa Elena, en la parroquia de Manglar Alto. Ahí trabajamos con 18 comunas, en cambio. En general estamos tratando de llegar a la meta de 52,000 personas servidas a través del proyecto. Claro, eso es sumamente complejo, pero sin embargo es posible. Y de hecho ahora, justamente como les comentaba hace un rato, venimos inaugurando una obra que nos parece sumamente importante y que es de un sistema de riego pequeño que se construyó acá en la comunidad de Chuquipoguio, El Progreso. Ahí lo inauguramos el día de hoy. Y vemos que la gente en San Andrés, exactamente. Ajá. Entonces, este proyecto nace, después de una convocatoria de la Unión Europea, que es la que financia esta acción. Es también una suerte de proyecto piloto, porque queremos evaluar a la Unión Europea y Ayuda en Acción también cómo nos funciona el modelo de desarrollo que tenemos para las dos poblaciones distintas, una en la costa y una en la sierra. Hace poco tuvimos una visita de la Unión Europea, nos fue afortunadamente muy bien, la gente ha ido muy contenta. Nos acompañó también la señora subsecretaria Lorena Ponce de la Vicepresidencia del Ecuador y también tuvo una muy buena opinión del trabajo nuestro, afortunadamente. Claro, ese reflejo no solo mío, por supuesto, sino también de todo el equipo que está atrás y también de la Dirección Nacional de Ayuda en Acción, ¿no? Que hay que mencionarlo también. Ahorita tenemos como unas 2,000 familias ya beneficiadas en la parroquia. Esperamos ya el próximo año, en el lapso que tiene que entre febrero y marzo, inaugurar 3 sistemas de agua potable que estamos mejorándolos. Esto es La Silveria, San Rafael de Chuquipoguio y también San Japampa. Ahí vamos a sumar seguramente unas 6,000 o 7,000 personas más como beneficiarios de la acción. Y en Manglar Alto estamos también terminando ya un sistema de agua potable en la comuna Libertador Bolívar, que está a metritos de la playa, ¿no? Cual siempre me encanta ir por allá también. ¿Qué hay allá? Aparte del clima. Bueno, Santa Elena es una parroquia, es una provincia muy, muy interesante, ¿no? La gente es muy, muy querida y por supuesto la parte gastronómica es una maravilla y también hay muchísimas facilidades turísticas. Hay muchos pueblitos turísticos, estamos hablando de que varias comunidades en las que servimos están en la ruta del Espóndilos. Entonces, claro, hay hosterías, hay hoteles, hay facilidades para que el turismo se desarrolle bien, ¿no? Pero este tipo de proyectos, tanto en la sierra como en la costa, ¿cuál es más difícil? Porque en la costa creo que hay más conveniente para sacar el agua potable o hacer el agua potable. Bueno, en general, el tema del agua potable es complejo en cualquiera de las dos partes. Tiene sus particularidades. Por ejemplo, en la costa, cuando estamos muy cerca del mar, hay salinidad en el agua. Y hay que hacer un proceso para limpiar esa sal, por ejemplo, ¿no? ¿Ya?
Y el agua normalmente allá es de pozos profundos. Entonces hay que hacer todo ese sistema y lograr que eso funcione. Y además hay que clorar el agua. Y luego en la sierra, en cambio, el agua viene normalmente de la montaña. En este caso de San Andrés de Chimborazo o del Cariguairazo también. Entonces después de a veces de conducciones de kilómetros y kilómetros, llegan los reservorios, ahí se procesa, o sea, hace la desinfección con cloro y eso vaya para las familias. Aquí voy a aprovechar para mencionar un asunto, o sea, el tema del cloro en el agua no es malo, más bien beneficia a que nos llegue agua de calidad, ¿no? Pero claro, eso es siempre y cuando esté bien dosificado. Si se excede la dosis, hay un problema. Pero si se baja la dosis, también hay un problema. Entonces hay que hacer análisis permanentes de la calidad del agua y medir la dosificación y el cloro residual, el que queda en las cañerías, el que queda en toda la conducción. Claro, porque un poco conociendo los temas del agua, Iván, primero hay que entender que Chimborazo como tal y Guano estaba también a la cabeza, digo porque un poco se conoce el tema de salud, problemas del estómago, problemas de salud por este tema del agua. Entonces, tú nos acabas de indicar que hoy se está haciendo un proyecto ya no es proyecto, ya estamos implementados Sí, ya estamos el tema del agua. Entonces ahí hay que tratar, entendemos que es un agua de arrastre que viene, le captan al agua para luego distribuirlo, pero yo he notado un problema, no sé si te ha pasado a ti. ¿Cuál es el problema? Que a veces los dirigentes, porque tienes que trabajar con las juntas de agua. Por supuesto. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces a veces el dirigente de la junta de agua a veces tiene esta resistencia porque piensa que ya se mete alguna autoridad, porque entiendo que también tienes trabajo en conjunto con el municipio de Guano. Por supuesto. ¿De pronto no te ha generado una resistencia en ese sentido en el proyecto? No, afortunadamente no. Este proyecto tiene varios socios, somos 8 socios en total. Ayuda en Acción es el socio ejecutor, es la organización responsable con el contrato ante la Unión Europea, por ejemplo. ¿Ya? Y uno de los socios es el municipio de Guano. Entonces, somos socios en la acción y trabajamos juntos. De hecho, las oficinas mías ahora las tenemos en el municipio de Guano, en la ciudad de Guano. Entonces, demuestra mucho el compromiso del señor licenciado Osvaldo Estrada, alcalde del municipio de Guano, ¿no? Bueno, y quiero aprovechar también para mencionar que este proyecto, el fin último es disminuir la desnutrición crónica infantil. Entonces, tenemos 6 componentes, entre esos el agua, pero también tenemos uno de seguridad alimentaria, por el cual nosotros estamos trabajando mucho con la gente para que aprenda a cocinar un poquito mejor y aprenda también a diversificar la producción local para que sea mucho más potente en el tema de la nutrición para los niños menores de 2 años, ¿no? Y otro de los socios del proyecto es el Ministerio de Salud Pública. Entonces estamos anclados en diferentes esferas entre lo público, lo comunitario y lo privado para sacar adelante este proyecto, ¿no? ¿Qué tiempo vas ya, Iván, en ese proyecto? Este proyecto comenzó en abril del 2024, en mayo del 2024. Ajá. Entonces llevamos 1 año y medio más o menos de desarrollo. Estamos ya preparando el informe para este segundo año que termina en abril del 2020. ¿Cuánto debe durar este proyecto, Iván? Va a durar en total 48 meses. 4 añitos. 4 años. Sí. En 4 años estoy seguro que Guano, con el plan piloto que tiene. Y me queda algo en la memoria, Iván. ¿Cuál es la diferencia? Porque en la costa llaman comunas. Ajá. Y acá les llamamos comunidades. Ya. Bueno, sí hay una diferencia, no solo semántica, ¿no? Es más bien de la organización. La comuna normalmente tiene su tierra en conjunto, o sea, es un solo tamaño, es un solo pedazo de tierra para todos. Digamos que hay en 800 familias, pues, no sé, digamos que hay en 3.000 hectáreas, es de todos. Ahí se organizan de tal manera que puedan entregarle a cada uno lo que necesita y puede producir. Entonces una familia puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a sembrar 1 hectárea de cacao y con eso me mantengo. Bueno, tenga su hectárea y produzca. Pero no tiene la propiedad de la tierra. Ese es el asunto. En cambio, las comunidades acá en la sierra y en toda la sierra del Ecuador, normalmente sí tienen la propiedad, cada uno, ¿no? O sea, son dueños de propiedad. Pero y ahí no se te hace problema porque estaríamos hablando de que todos son dueños de todo y a la final no son dueños de nada. Claro, pero ahí hay una cuestión que mencionar, son los derechos consuetudinarios, o sea, los derechos por la costumbre. Entonces ahí la gente lo que hace es, sí, tiene su pedazo, pero es muy difícil que deje de tenerlo después. Incluso sin un documento legal ni nada, podría eso dejarle como herencia a sus hijos. Y todo el mundo sabe que ese pedazo era de esa familia. Y es muy difícil que alguien diga, ahora quiero yo.
Eso no pasa. No, bueno, pasará seguramente, pero es muy raro. Es lo que yo conozco, que tampoco soy experto en comunas. Se ha visto que funciona también. Hay en Guayas, hay en Santa Elena, entiendo que hay en otros sitios del país. Había una comuna a la que servimos como ayuda en acción hace algunos años, en Cariamanga, por ejemplo, que tenía a su cargo 38.000 hectáreas, ¿ya? En una zona que se llama Chinchaysuyo, que está muy al sur del Ecuador y creo que muy cerca ya del Perú. Y ahí la gente vivía, tenía sus casas de hormigón, de 2 pisos, en comunidades, y vivían tranquilamente. Claro, lo difícil es para nosotros. O sea, si yo quiero ir, por ejemplo, allá a Magdalena Alto y si sabe qué, quisiera un pedacito de terreno, a alguna gente sí le dan, sí, pero después de muchos años de conocerle, de hacer mucha gestión, dice, bueno, como un reconocimiento, tenga este pedazo. O lo que me han dicho es, bueno, cásese con una de aquí. Y ese es otro mecanismo. Claro, ya es otra cosa, ¿no? Como les dije, este fue el primer corte al que debemos agradecer a Cafetería Duchicela Financial Coffee. Ivancito, ¿qué tal la limonada? Échate la probadita nuevamente. Buenísima, sí. Me parece que es un café muy diferente y también una manera muy linda de presentarle, ¿no? Como les mencionaba hace un rato, yo he tomado mucho café lojano y realmente eso me cautivó porque yo no era muy cafetero. Ya en mi edad adulta, ¿no? De guaguito sí, pues aquí en Riobamba las abuelas hacían para los biberones. A veces para los biberones yo he visto abuelas que les daban café a los niños. Claro, iban a la escuela y estaban despiertos una semana, ¿no? Pero claro, eso parece que sí, en mi caso pasaba, en mis hermanos también. Y luego ya uno como que no, pero llegando a Loja pues nuevamente cogí el gusto. Y me parece espectacular. Es como dicen, y ahí en Loja cogen de la planta directo a la olla nomás. Porque casi en la mayoría de casas también tienen algunas plantaciones de café. Por supuesto, sí. La población lojana tiene sus... Bueno, el Ecuador, vean, es una cosa extraordinaria, ¿no? Si uno viaja solamente de Riobamba a Ambato, ya es diferente. Sí. Pero si uno se va un poquito más lejos, se va a Cuenca, a Loja, a Macará, o se va a Guayaquil, o a Santa Elena, o a Esmeraldas, encuentra a veces universos que uno ni sospecha que existen, ¿no? Así que más bien yo creo que mucha gente se emociona muchísimo cuando viaja al exterior. Esto de estar en la línea de proyectos, Iván, ¿te ha permitido salir del país? Sí, claro. Sí, he salido. Un tiempo teníamos un proyecto muy bonito que nos financiaba la cooperación alemana con una ONG que se llama Weltungerhilfe. Era con CESA, duró como 3 años y medio. Y este proyecto era trinacional. Era Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, claro, ahí viajábamos bastante al Perú y a Bolivia, ¿no? Y mucha gente venía acá también. Ajá. Tuvimos la oportunidad en un momento de llevar, por ejemplo, a productores ecuatorianos de la zona de Achupayas en Alausí y también de la zona de Píllaro, allá en Tungurahua. Les llevamos a Piura y visitamos muchísimas actividades de la gente que hace allá y pasamos 15 días con ellos allá, una gira larguísima en realidad. ¿Pero haciendo qué? Bueno, visitando, conociendo, tratando de hacer negocios y nos fue bien. Gestionando proyectos. Gestionando más que los proyectos, era ya los productos de la gente, ¿no? Porque acá teníamos una producción específica, ya otra, había la intención de hacer algún intercambio, pero sobre todo permitiendo que la gente abra un poco su mente y vea otras posibilidades, ¿no? Y fue interesante, sí, al final. Sí, has logrado evolucionar en este tema de la gente en los proyectos, es decir, el ejemplo que te voy a dar, porque no me logro explicar, pero recuerdo cuando hacíamos un proyecto con Roberto, que también fue tu alumno. Cuando salimos de la Politécnica, empezamos a hacer proyectos en Cebadas. Ya. Y pues y como no somos pues técnicos para conocer, recuerdo el hacer quesos y sacar el registro sanitario. Sí, queso. Claro. Sí. O sea, en la Politécnica no te dan eso, en la carrera nosotros no, jamás. Pero tampoco podías decirle no es cierto. Claro. A lo que voy es que lo que a mí me alegra de ahí de Cebadas es que fuimos por unas organizaciones sociales, unas fundaciones, se diluyeron, no hubo una buena gestión por parte de ellos, pero el único que queda es un señor que hoy entiendo que es un gran productor quesero, y eso a uno le alegra, es decir, ahora es un empresario realmente. Claro. No sé si a ti te ha pasado o tienes varios ejemplos, porque tienes varios ejemplos ahí. Bueno, sí, digamos, un aspecto de este trabajo del desarrollo que es muy, muy potente, es el desarrollo de capacidades en la gente, ¿no?
Ahora mismo manejamos 2 escuelas nacionales del proyecto. Una es la Escuela Nacional del Agua, en que a los dirigentes y a varios usuarios también les damos la posibilidad de desarrollar sus capacidades para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, ¿ya? Entonces ahí, claro, partimos de lo que la gente ya sabe, un diagnóstico y todo esto, y diseñamos una capacitación a la medida, ¿no? De tal manera que se pueda ver después que la gente ya está cobrando las tarifas y que son sostenibles. Claro, ese proceso no es de un día para el otro. Si alguien les dice que eso se demoran 3 meses en el curso y que el 4º mes está funcionando, no es esto. Es muy complicado. Pero ahí me queda bastante, por ejemplo, tú les estás educando a los miembros directivos de la junta, de una junta de agua de aquí de San Andrés. Estamos trabajando con 16 juntas más o menos. Ya. Claro, y hacemos de escuela con todos. Ya. Sí. Ahorita estamos en la 2ª edición. Vamos a arrancar, por ejemplo, la 2ª quincena de enero. Arrancamos ya en este trabajo. Ajá. Vienes, les educas, ¿sabes qué? ¿Por qué te digo eso? Reitero un poco, no un poco, se conoce bastante del tema de las juntas de agua y a veces ha sido muy complicado que los dirigentes lleguen a entender la importancia de ser sostenible en el tiempo. Así es, exacto. Claro, ese es un gran riesgo que tienen las juntas, ¿no? Desgraciadamente, muchas juntas, no todas, por supuesto, y hay pequeñas y grandes, hay todos los tamaños. Hay juntas que esperan que, por ejemplo, alguien les venga a salvar la vida, ¿no? Y ese alguien puede ser una ONG o un municipio o algún ministerio o alguien más. Pero eso, desgraciadamente, no es eterno. Entonces, a ellos sí hay que explicarles mucho y hacerles comprender que la sostenibilidad tiene que ser desde adentro. Y una de las cosas que nosotros manejamos en esta Escuela Nacional del Agua es que la gente genere un plan de acción y genere un presupuesto real. Y en ese presupuesto deben tener un fondo, por ejemplo, para mantenimiento de los sistemas de agua potable. De tal forma que si pasa algo, no estén esperando que un municipio, o ONG o alguien más les venga a salvar la vida. Si no, solitos ya puedan hacerla mejor. Puedan sustentarse. Por ejemplo, hay que resaltar que Guano tiene un laboratorio de aguas. Claro, no será el laboratorio de aguas, funciona, pero claro. Es muy adecuado, para ir controlando esto. ¿Han pensado ustedes de pronto establecer o reforzar, sería la palabra, a ese laboratorio? Tal como está ahorita el proyecto, no tenemos en la planificación una mejora del laboratorio como tal. Sin embargo, les menciono que este laboratorio puede hacer los exámenes mínimos necesarios para garantizar que el agua sea potable en donde se levanten los datos. Sean aptos para el consumo. Exacto, sea apto para el consumo. Sí, porque al final del día lo que a veces cuando hay el agua de arrastre, lo que viene es esa palabra de arrastre y te trae, como viene por los campos, pues, ¿no? Y en los campos hay nuestros ganados y todo lo demás. Y hay coliformes, y hay esas cosas. Sí, claro. Bueno, el agua que normalmente nosotros usamos para los sistemas de agua potable se capta en la montaña. Estamos hablando a veces a 4.000, 5.000 metros de altura, en las que sabemos que no está el ganado o está muy lejos. Entonces de ahí, claro, se capta por tubería, normalmente de PVC, a veces reforzado con fibra de vidrio, dependiendo de la zona, pues, ¿no? Y de ahí va a un reservorio, se hace la desinfección y luego se distribuye. Entonces, claro, para el agua de arrastre normalmente es para sistemas de riego. Ahí sí, claro, la cosa es mucho más difícil. Pero bueno, como van las plantas, al final, las plantas no nos han dicho que les hace daño. Seguramente les tendrá algún efecto. Pero eso ya es en el caso de los sistemas de riego. De los sistemas de riego. Ajá. Sí, pero eso me alegra porque entonces estamos entendiendo de que ya le entubaron al agua y hay hasta menos desperdicio. Por lo tanto, incrementa el caudal que llega a la captación del agua. Claro, o sea, siempre recordemos que el Ministerio del Ambiente, para dar una autorización de uso, requiere de unos estudios a veces muy, muy complejos. Y en esos estudios se establece la población que tenemos ahora y la población que tendremos en el futuro, para que más o menos se calcula que un sistema de agua potable puede durar unos 30 años. Pero con un buen mantenimiento puede durar mucho más en realidad, y se puede también servir a la población futura, ¿no? Porque hacerse una inversión de 300.000, 400.000 o mucho más dinero, sí es difícil. Lograr fondos de la cooperación ahora internacionales siempre está, la complejidad va creciendo, ¿no? Entonces no hay que perder de vista eso también. Y por eso es que ustedes llevan y conllevan a la capacitación siempre de las personas. Exacto. Para que ellos puedan tener ese mantenimiento adecuado, para que eso tenga a la larga un buen futuro. Exactamente. Una de las palabras clave en desarrollo es sostenibilidad, ¿no?
Queremos que los sistemas de agua potable sean sostenibles en su momento. Pero sostenibilidad no es que uno dice esto es sostenible ya. No, no, no. Hay que generar las capacidades en la gente y también lograr que la gente, o sea, los usuarios también se sensibilicen en el buen uso del recurso. Con frecuencia se confunde de que la ONG, por ejemplo, tiene la responsabilidad de cómo la gente use el agua en sus casas. En realidad no, la ONG tiene responsabilidad hasta que le entregue el sistema, por ejemplo. Luego el uso que le dé la gente ya es responsabilidad de los usuarios. Pero hay que poner en juego todas las capacidades que tengamos para sensibilizar en el buen uso del recurso una vez que ya está disponible. Claro, porque esa palabra que tú acabas de mencionar es de sensibilizar a la población. Es muy complejo, realmente es muy complejo porque, y si ya tienes en tu casa agua y no conoces el proceso por el cual pasa el agua para tener agua de consumo en tu casa, los que simplemente vemos es que sacamos la manguera y nos lavamos el carro y estamos ahí bañándole al carro por un buen tiempo. Claro, y es, sí. a la larga es un desperdicio. Claro. Exacto. Entonces, esa palabra de sensibilizarle a la sociedad, a la sociedad beneficiaria, también es duro. Claro, es todo un reto, ¿no? O sea, lo chévere también de los proyectos de desarrollo es que siempre son un reto. Porque primero nosotros trabajamos con personas, pero luego también con procesos. Y queremos que los procesos sean sostenibles. Hace unos días mismo alguna persona nos decía que cómo estamos trabajando este tema de la sostenibilidad. Una de las respuestas es eso, la mejora de capacidades. Pero también nos ha ido muy bien con alianzas. Este proyecto tiene firmados convenios, como 15 convenios, con organizaciones locales, nacionales, internacionales. Entre esas el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, ONGs más pequeñas, más grandes. De tal forma que todos apoyemos en un territorio, ¿no? Eso no siempre es posible. Lo hemos logrado y nos ha ido muy bien con el Integra, el proyecto que les mencionaba al inicio, pero también con este, ¿no? Y son elementos que están apoyando la sostenibilidad. Yo no puedo decir que ya tengamos eso listo, no. Todo lo que está en construcción. Y así hay que verlo, como un proceso que nos tomará un buen tiempo, seguramente. En algunos aspectos del proyecto quizás no los logremos, pero en otros estamos seguros de que sí. Claro, porque esa partecita, y ahí te vas chocando, porque a veces el idioma a veces en nuestras comunidades es nuestro muro a vencer, porque a veces no tienes, claro, uno aprendió desde su nacimiento el castellano, por decirlo así, pero pierdes el idioma quichua en las comunidades. A veces eso también es una barrera de hacernos entender o hacer entender a la sociedad beneficiaria. Bueno, sí, en principio sí es una barrera, sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría hablar quichua fluidamente. Algunas cosas entiendo, especialmente cuando me están insultando, digo ya. Sobre todo. Chaupi, dice que entiende. Chaupi, exacto. Pero bueno, al final, no, la gente es muy, muy amable, no, para nada. Pero la cosa es que, afortunadamente, los campesinos y campesinas de acá de la zona de acá de San Andrés, la mayor parte son bilingües. Sí. Entonces nos entienden perfectamente el español y se expresan también perfectamente el español. Eso para nosotros es una gran ventaja, ¿no? De todas maneras, el municipio de Guano, a quien aprovecho para agradecer, nos ha puesto también a disposición un técnico que es bilingüe. Y él, por ejemplo, cuando tenemos reuniones muy importantes o queremos tener la plena claridad de lo que estamos hablando, él también está ahí y nos hace alguna traducción cuando es necesario, ¿no? Y eso nos ha dado buen resultado. O sea, así las cosas, conversando, se han dado bien. Eso es bueno para la población porque, eso te decía, Guano tiene dificultades, el país tiene dificultades, claro. Y en especial Chimborazo tiene dificultades con la desnutrición crónica infantil. Y a veces vemos, vemos porque eso también, como presidente del Comité Local Ciudadano de Salud de Guano, vemos a veces en nuestras comunidades que en vez de darle un alimento saludable al niño, al bebé, nuestras comunidades le dan Coca-Cola. ¿Has visto eso? Claro, por supuesto. Es durísimo. Sí. Eso está le ponen pasando, en el biberón, claro. Coca-Cola. Sí. Eso desgraciadamente sigue pasando. No solo aquí en San Andrés, sino en el Ecuador entero. No hay una conciencia, ¿no? Y además, claro, se ha ido hacia lo más sencillo, que es las colas o a veces otros tipos de productos. Para solucionar esto, lo que estamos proponiendo, por ejemplo, son escuelas nutricionales, junto con la Politécnica de Chimborazo, que es otro de nuestros socios, para lograr que la gente produzca el alimento, pero de mejor calidad, con unas mejores combinaciones, conociendo a fondo qué resultado le va a dar tal o cual combinación, ¿ya?
y logrando también usar los recursos locales. Claro, eso también es un reto enorme, ¿no? Pero sin embargo, en ese camino estamos. Tenemos listos ya algunos instrumentos. El próximo año ya estaremos arrancando también con esa fase. ¿Por qué te digo eso, Iván? Porque también vemos en nuestra sociedad que a veces nuestras comunidades, la gente de nuestras comunidades baja a la ciudad, te compra un quintal de fideo, te compra una paca de gaseosas, pero no aprovecha lo que él siembra. Lo que ellos producen. Lo que ellos producen. Y eso es durísimo. A veces te admiro, Iván, que te has desenvuelto años en esto porque yo lo viví, no aguanté. O sea, yo no sabía ni... Yeah. Así como mi papá, hermano. O sea, con el palo ganarse. No me faltaba, pero es que yo ya no llegaba a entender de... Y claro, es paciencia, que debes... Tienes mucha paciencia. Bueno, yo quiero creer que sí, no. Yo quiero creer que sí. Sin embargo, me acuerdo que tenía un jefe que era muy conflictivo conmigo. Y en una cosa positiva que me dijo una vez, dijo, oiga, usted maneja bien las emociones. Y eso es clave. Yo tenía en ese tiempo a mi cargo un par de provincias y era, no en Ayuda en Acción, en otra ONG. Pero creo que sí se ha logrado también trabajar un poco ese tema, ¿no? Manejar las emociones, tranquilizarse un poco y ver que los procesos no son de un día para el otro. A veces la gente, especialmente los que comienzan en este tema del desarrollo, se imagina que todo es rápido, que uno llega y la gente le cree inmediatamente, y ya está inmediatamente ya está listo todo. Y para nada. No. Y recuerden que la gente tiene su criterio propio. La única diferencia es que uno nació por acá y los otros nacieron arriba. Sí. Nada más. No hay ninguna otra diferencia. Y en ese sentido hay que tener muy claro que los adultos, con ellos hay que hacer una buena mediación de los mensajes, de la capacitación, y partir de lo que ellos ya saben. Yo siempre enfatizo en esto, ¿no? No nos imaginemos que la gente no sabe. La gente sabe mucho. Hay que valorar ese conocimiento, pero darle ciertos matices para que mejore. Claro, uno pensará que eso es muy sencillo. No, la mediación es difícil, pero es posible. Y hacia allá estamos yendo, hacia allá hemos logrado ya muchísima gente beneficiada, no solo con este proyecto, sino con todas las acciones de ayuda en acción en el país. Has hecho agua de consumo humano, pero el agua también desemboca en un alcantarillado. ¿Cómo va el tema? Qué buena pregunta. Esa es una cuestión que nosotros sí estamos debiendo todavía, ¿no? Recordemos que las ONGs funcionan, su financiamiento proviene de diferentes fuentes. Una de las fuentes es la cooperación internacional. Y, por ejemplo, si la cooperación internacional entre sus prioridades no está el alcantarillado, no podemos nosotros hacer el alcantarillado. En los últimos años no han habido proyectos de alcantarillado grandes, sino cosas muy pequeñas, ¿ya? Sin embargo, estamos explorando soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, hacer biofiltros de aguas hervidas, de aguas grises, de aguas negras. Eso sí es posible, por supuesto, pero requiere muchísima formación, primero en las capacidades de la misma ONG, pero también un poquito de financiamiento siempre hará falta. Entonces estamos en esa perspectiva. Sin embargo, esperamos que este mismo proyecto o alguna otra iniciativa de la Unión Europea sí considere en el futuro también el tema de alcantarillado, ¿no? Eso sería una maravilla y cerraríamos el ciclo. Pero claro, al final el alcantarillado también tiene que haber plantas de tratamiento. Entonces son una serie de soluciones que confluyen para que el agua se maneje mejor. Claro, ese enfoque es la gestión integral de recursos hídricos. Sí se le puede poner, lo hemos hecho en algunas partes del Ecuador, pero es bastante caro, eso sí. No, sí, es por eso que decía, el agua aparentemente es una parte, la otra parte viene un alcantarillado sanitario como tal. Dentro del alcantarillado sanitario para dividir aguas de lavabos sanitarios, las de lavabos que se pueden reutilizar, claro, etcétera, etcétera. Y otra parte del alcantarillado es el pluvial también, es decir, ayudar a guiar el agua de lluvias. Entonces, es toda una ciencia. Claro. Ahí. O sea, aquí tenemos dos facultades, una facultad de ingeniería civil, ¿no? Entiendo en la Universidad Nacional de Chimborazo. Y también tenemos, ahí sí, dos facultades, o escuelas de ingeniería ambiental. Ellos están haciendo bastantes estudios en la provincia. Si uno revisa la bibliografía, hay muchísima información de Guano mismo, de Chambo, de Penipe, de toda la provincia en general. Y eso se puede aprovechar muy bien en realidad. Claro, hay que hacerlo con pinzas, porque también hay que buscar bien información, ver que sea compatible, y todo un esfuerzo por sistematizar eso, ¿no? Que también hay que hacerlo. Ajá. Sí, ese tema es bastante también delicado porque hay que llegar en algún momento a
a guiar las aguas y no desembocar todo. Y porque ahora actualmente a veces desembocamos o llegan a los pozos sépticos y en un tiempo determinado eso es una bomba de tiempo, o a veces lo más fácil es ir o desembocar en las quebradas, quebradas secas incluso, pero luego el agua dice que tiene memoria y cuando llueve el agua siempre irá por donde siempre fue. Claro, así es. Entonces, más bien ahí es tal vez impotencia, porque de pronto pienso yo que las autoridades gubernamentales tendrían que, si ya tienen apoyo al menos en algo para solucionar, pues cierren el círculo, ¿no? Pero ese es una utopía hasta cierto punto. Bueno, recordemos que también el tema del costo es muy alto. O sea, cuando una población está muy dispersa y tiene, digamos, 200 casas, pero resulta que están una muy lejana de la otra, el costo se dispara. O sea, y eso también hay que comprender. Todos los presupuestos del sector público son súper limitados y también tienen prioridades, ¿no? Entonces, claro, yo creo que, recuerden también que en los gobiernos locales hay este sistema del presupuesto participativo. Y ahí se permite que la gente, de alguna forma, determine cuál es la mejor obra para su comunidad, su sector, ¿no? Y a veces la gente no prioriza el tema del agua o el alcantarillado. Lo que dice, queremos una cancha, por ejemplo. La casa barrial. La casa barrial, que no está mal, pero también, por supuesto, depende mucho de cómo se dé el mensaje y cómo se sensibilice a la gente en el manejo del uso del agua, ¿no? Claro, lo que tú acabas de decir también dentro del desarrollo urbano o urbanístico que deben hacer los gobiernos autónomos descentralizados, es promover el desarrollo de constructivo vertical, y no fomentar lo horizontal, porque ahí es lo que dice Iván, es muy costoso servir y de casa a casa es muy distante y a veces no se puede solamente servir por algo. Exactamente. Entonces son muy costos muy onerosos. Yo quisiera hacer aquí en este momento también un segundo corte, que es agradecer a la producción de Rubén Yungán y Fabián, que está detrás de esto. Si usted quiere que sus eventos queden impregnados para la historia con esa calidad que les estamos brindando, Rubén Yungán RD Studio, usted lo puede localizar. Y gracias también a Gonzalo Villavicencio en la parte del diseño gráfico. Hoy no está aquí con nuestra compañera Marisol Herrera en la asesoría de bienes raíces, el abogado Omar Obando en la parte del derecho. No se olviden que todos estos programas se transmite desde la cafetería Duchicela Financial Coffee, ubicados en la Primera Constituyente y Juan de la Valle, donde nos servimos siempre lo mejor del café en Riobamba, porque Riobamba se merece lo mejor. Ivancito, para ir concluyendo, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu visión? Yo estoy seguro que, como todo buen ingeniero de empresas, recorriste el país. Recorriste el país, sí. Dejaste una huella. Seguramente te debe haber costado la familia, las broncas con la familia, y a veces eso cuesta por los sueños que uno le pone y el ñeque que le mete al trabajo, y a veces la familia cuesta, abandonamos a la esposa, a los hijos, pero no es porque no los queramos, sino más bien es porque amamos el trabajo, a veces le das mucho. Así está. ¿Qué se viene con Iván de aquí? 2 años más en el proyecto de San Andrés. ¿Cómo te visualizas, Iván, de aquí a 5 años ya te encuentras en la casa descansando? Bueno, yo no me hacía esta pregunta desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunos amigos de ONGs a los que he encontrado últimamente me decían, bueno, ¿y cuándo te jubilas y esto? Sin embargo, yo todavía no me veo jubilado, por supuesto. Seguramente llegará su momento, eso sí. Pero mientras tanto yo quiero seguir trabajando en lo que me gusta, ¿no? Que son los proyectos, que es el desarrollo empresarial, a veces indirecto, a veces directamente también. Y sobre todo sirviendo a la gente que más necesita, ¿no? Y yo ahí sí quisiera dejar muy claro que las ONGs con las que yo he servido, agradezco a todas, han sido muy generosas en permitirme poner mi contingente para lograr que la gente salga de algunos de la pobreza, o que tengan mejores servicios o acceso a mejores servicios también. Y eso me ha ayudado mucho a crecer como persona, como profesional también. Y me veo así, quizás retomar algo que siempre me gustó, que también es la enseñanza, que puede ser una etapa ya de, digamos, finalizando ya un proceso de servicio profesional. Veamos cómo va el asunto.
Esperemos que las universidades y escuelas politécnicas no desperdicien esta experiencia. El talento. Iván, agradecerte como el que más por haber dialogado. Yo antes de terminar quisiera saber, ¿a qué nomás se dedica la fundación que hoy está sirviendo? Y si es que la ciudadanía puede o no llegar a esto, a solicitar, a golpear puertas. ¿Qué es golpear puertas? ¿A qué se dedica? ¿Cómo golpear puertas? ¿Se puede o es muy restringido todavía porque el recurso económico siempre será escaso? Por supuesto. Y no podemos ampliar masivamente. Pero algo, ¿cómo pueden, qué servicios se puede apoyar? La organización tiene varias líneas de trabajo, ¿no? Una de las líneas más fuertes es el agua de consumo, pero otra de las líneas también es el trabajo con cadenas de valor. Con cadenas de valor estamos trabajando con la cadena de valor del cacao ahorita, del café también, de la leche, de la caña de azúcar y de los aceites esenciales, por ejemplo, ¿ya? Otra línea de trabajo fuertísima es todo lo que son derechos y género. Ahí trabajamos mucho en la cuestión de incidencia a nivel nacional, pero también tratando de que el enfoque de género se materialice en los proyectos y no solo se vea como una cuestión transversal, sino que efectivamente se vean acciones para lograr que el género sea igualitario, ¿no? Entre hombres y mujeres. ¿Ya? Pero además trabajamos en movilidad humana y atención a grupos prioritarios, ¿no? Ahí tenemos un proyecto regional ahora que tiene la sede en la ciudad de Ibarra y está en Ecuador, Perú y Colombia, por ejemplo, en esos 3 países. Esas son las líneas, se me va alguna línea más. Sin embargo, para acceder a los servicios que tiene Ayuda en Acción, deberían estar en la zona de intervención, ahorita, ¿no? Entonces, claro, hay gente o comunidades que se han acercado con mucha frecuencia y dicen, oye, Iván, denos una mano. Claro, ¿y dónde están? En Penip. Ah, ¿y cuántas familias son? Pues somos 10. Claro, ahí es imposible que yo desvíe los fondos que tenemos ya designados para la zona de trabajo hacia otras áreas, ¿no? Se puede hacer, claro, pero eso significa después no una glosa, sino o sea, hay que pagar en realidad, porque auditoría te va a decir, ¿cómo así se fue? Claro. Si esto no estaba previsto. Entonces, claro, hemos buscado desde hace muchos años zonas realmente grandes en las que se puede intervenir, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en el Azuay, en 3 cantones, que son Santa Isabel, Pucará y Nabón, pero geográficamente están unidos. Y sumando las comunidades, seguramente dan más de 100 comunidades ahí. Entonces, claro, como se ve, son acciones realmente grandes. O sea, la gestión es grande para poder trabajar ahí. Sí, y hay que buscar sobre todo el financiamiento. Claro, Entonces, porque imagínate que si todo depende de la ONG internacional que diga, estas son mis líneas de trabajo, tú como apoyo ya local, decir, me adapto a eso y claro, lo que se busca es servir a la mayor cantidad y tener un mayor impacto. Si hacer algo pequeñito y la sociedad no va a tener ese impacto. O sea, nosotros estaríamos encantados y desde corazón les digo, quisiéramos apoyar a la gente que también necesite en las ciudades, pero desgraciadamente los fondos nuestros son muy restringidos. Ahorita mismo en Guano, las otras parroquias se preguntan por qué solo en San Andrés, por ejemplo. Y claro, se les explica, se les cuenta, a veces me visitan, a veces me reclaman también. Al final llegamos a un acuerdo y decimos, oiga, si en realidad hay cómo, conversemos. Y ese es un mensaje que también quiero dejar, ¿no? Ayuda en Acción siempre tiene la buena voluntad de conversar con todos. Nuestra directora nacional, persona muy abierta a la conversación, al diálogo, pero claro, de ahí a tener ya un proyecto y un tramo a veces de varios años. En los proyectos de desarrollo, a veces la negociación del proyecto puede tomar fácil 1, 2, 5 años de negociación, o sea, es larguísimo los tiempos, pero hay que seguir buscando. Eso sí también tenemos nosotros como uno de nuestros objetivos de la organización, es ir buscando financiamiento, ¿no? Y esa es una búsqueda constante también. Gracias más bien, Iván, por transmitirnos. Sabemos que el Cantón Guano con su parroquia San Andrés tiene ya este piloto. Esperemos que en algún momento dado, después de los 2 años más que deben intervenir, se vaya cerrando esos círculos para generar los impactos que la sociedad realmente lo necesita, Iván. Esperemos. Muchas gracias. Gracias, Iván, por esa buena predisposición, tu voluntad. Sabemos que tu tiempo es bastante limitado, corto, pero agradecerte, Iván, por estar en este lugar, poder haber conversado un ratito más a los años. Yo estoy seguro que los compañeros que éramos tus alumnos lo están viendo porque ellos también han venido acá a ser invitados, a su empresa, y más bien agradecerte esa buena voluntad que hayas tenido. No decaigas y saca fuerza desde donde no hay, pero termina lo que hayas hecho. Por supuesto que sí. No, Dios le pague. Muchas gracias a ustedes.
Gonzalito, usted para el cierre y la despedida final con un saludo que Marisol no ha venido. Claro, le mandamos un saludo a nuestra querida compañera Marisol. Lo que yo quiero que nos dejes en claro, por ejemplo, ya culminando este proyecto que se está llevando a cabo dentro de 2 años, ¿qué proyectos más cercanos se vienen? Bueno, tenemos algunas actividades así como muy grandes todavía, unas líneas generales previstas, continuar en el tema de desnutrición crónica infantil, también mejorar todavía más la intervención en movilidad humana, buscar nuevas cadenas de valor a las que servir, buscar nuevas zonas en las que se pueda hacer intervención también. Este es un trabajo que no termina. Afortunadamente, Guido en Acción es una organización, una ONG española muy dinámica, que empuja mucho los procesos de búsqueda y de encuentro, ¿no? Y justamente en eso estamos. O sea, no decaemos nosotros en el esfuerzo de identificar posibles financiadores y preparar propuestas, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Así es, así hemos estado culminando con otro de los programas espectaculares, como ya lo saben, a través del podcast de Duchisela. Agradecemos a nuestro querido invitado y como siempre, mi querido Rafa, ha sido un gusto poder compartir. Será hasta la próxima semana, jueves a Hasta jueves, el próximo jueves. con grandes personajes como los que hoy cerramos el programa. Gratitud por vernos y ahí quedamos a sus órdenes.